Te digo que el origen es Puebla, la verdadera receta nació ahí. Eso no es cierto. Ok. Fue en la Ciudad de México donde realmente explotó el concepto. Hoy analizamos el alma del taco al pastor. Y es un tema fundamental sobre la identidad, de verdad, porque cuando ves ese trompo girando, es muy fácil asumir que siempre estuvo ahí, que nació por generación espontánea en el asfalto. Pero la pregunta central que nos reúne hoy es si el taco al pastor es realmente una revolución culinaria chilanga, o sea, una invención absoluta de la Ciudad de México que rompió con su pasado, o alternativamente, si es fundamentalmente una extensión evolutiva natural del taco árabe que nació en Puebla. Claro, gracias a la diáspora del Medio Oriente. Y mi postura hoy es categórica. Las innovaciones que ocurrieron en la capital, hablo de la química profunda de ese adobo complejo, la ingeniería de la piña y la adopción de la tortilla de maíz, representan una ruptura técnica y conceptual absoluta. El taco al pastor no es un derivado, es una invención chilanga independiente. Yo sostendré exactamente lo contrario. Y estoy muy segura de esto. La arquitectura fundacional de este platillo, y me refiero a la tecnología del asador vertical y a la genial sustitución de la carne de cordero por la de cerdo, se cimentó en Puebla por familias de inmigrantes iraquíes y libaneses mucho antes de que la capital lo tocara. Desde mi perspectiva, la versión chilanga es simplemente el mismo edificio poblano, pero con una nueva capa de pintura roja y algunas decoraciones vistosas. A ver, llamar pintura una transformación molecular que rompe las proteínas del cerdo es ignorar por completo la ciencia de los alimentos. Bueno, pero... No, déjame terminar. Para entender por qué estoy convencido de que es una ruptura total, no podemos quedarnos en la forma, tenemos que mirar la química de la carne. Decir que el pastor es solo un taco árabe poblano con achiote es como decir que un motor a reacción es solo un molino de viento más rápido. Sí, ambos giran, pero la física interna y el combustible han cambiado tan radicalmente que el resultado es una bestia completamente diferente. Estás exagerando la analogía. Para nada. Si miramos los registros de lugares pioneros en la Ciudad de México, como el Huequito, fundado en 1959, y años después el Tizoncito, vemos que no solo decidieron cambiar el condimento, alteraron la estructura de la carne antes de que siquiera tocara el fuego. Me parece que estás magnificando un proceso de marinado que, aunque delicioso, no cambia la esencia de la técnica. Sigue siendo carne apilada. No lo estoy magnificando. Estoy leyendo la bioquímica. Cuando los taqueros capitalinos introdujeron el achiote, trajeron la vixina, un pigmento liposoluble que penetra la grasa. Pero más allá del color introdujeron ácidos agresivos, vinagre de manzana y naranja agria mezclados con chiles guajillo y ancho. La cabeza del lomo de cerdo tiene muchísimo tejido conectivo. Ajá. En el taco árabe poblano tradicional, que se marina muy sobriamente, dependes casi exclusivamente del fuego lento para suavizar esa carne. En la Ciudad de México, los ácidos del adobo comienzan a desnaturalizar la proteína horas antes de la cocción. Atacan el tejido conectivo en frío. Por eso la textura se deshace en la boca de una manera que un taco árabe simplemente no hace. Cruzaron un umbral evolutivo. Vertical. Me hablas de química en frío y te olvidas de la física térmica. Ese es el verdadero motor del platillo. Si analizamos la historia profunda, antes del siglo XIX en el Imperio Otomano, la carne se asaba de manera horizontal, como en una fogata. ¿Y qué pasaba? ¿Se quemaba? Exacto. La grasa caía directamente sobre las brasas, generaba llamaradas, quemaba el exterior y la bañaba en un humo súper amargo. La invención verdaderamente disruptiva ocurrió en la ciudad de Bursa, alrededor de 1860, gracias a Iskender Efendi. Él levantó el asador, lo puso en vertical. A ver, conozco la historia de Bursa, por supuesto, pero estamos hablando de México, no de... Es que no puedes separar la historia. Esa tecnología vertical dictó absolutamente todo lo que vino después. La genialidad de poner el quemador a un lado y la carne en vertical significa que el calor radiante asa la superficie de manera uniforme, mientras que la grasa se derrite y desciende por gravedad. Es un sistema cerrado de baño de grasa. Sin ese asador vertical, sin esa herencia levantina exacta, tú puedes ahogar tu cerdo en todo el vinagre que quieras y al final solo vas a obtener un estofado rojo o un cerdo a la parrilla completamente reseco. Bueno, te concedo que el asador vertical es una proeza de la ingeniería térmica, eso sí. Es la base de todo.
pero es una plataforma, o sea, es hardware. El software, el código que hace que este platillo funcione en el paladar mexicano, se reescribió en la Ciudad de México. Y hablando de reescribir, no podemos ignorar que los poblanos usaban pan pita, el famoso pan árabe. El cambio a la tortilla de maíz, pequeña, untada con la misma grasa del cerdo en la plancha, cambia por completo la proporción de carbohidratos y proteínas en cada bocado. Espera. Estás omitiendo el salto conceptual más grande de toda esta historia y ocurrió en Puebla, no en la capital. ¿Cuál? El verdadero parteaguas fue la proteína. Las familias de inmigrantes de Medio Oriente que llegaron a Puebla en la década de los 30, como los Galeana y los Tabe, se enfrentaron a un problema brutal. Ellos venían con la tradición del shawarma de cordero, pero el cordero en México en los años 30 era prohibitivamente caro, y su sabor era demasiado intenso para el centro del país. Fue una simple cuestión de pragmatismo económico, no fue una... Fue pragmatismo que salvó al platillo de la extinción. Y fue posible por una razón demográfica fascinante. La mayoría de los inmigrantes libaneses y sirios que llegaron a México eran cristianos maronitas o católicos de rito oriental. No tenían las restricciones dietéticas del Islam o del judaísmo respecto a la carne de cerdo. Esa flexibilidad religiosa fue el catalizador absoluto. Yerba Gestabe Mena, por ejemplo, vendía bolas de Berlín al principio. Cuando decide apostar por la carne asada, se da cuenta de que el lomo de cerdo era la salvación. Esa sustitución es el 50% del ADN del taco al pastor, y ocurrió a 100 kilómetros de la Ciudad de México. Sí, a ver, no niego el contexto migratorio, ni la audacia comercial de los Tabe o los Galeana. Pero cambiar un ingrediente por necesidad económica no es lo mismo que diseñar intencionalmente un perfil de sabor complejo. El taco árabe es fenomenal, sí, pero es binario. Confía en el sabor neutro de la carne contrastado con una salsa de chipotle y jocoque. Cuando la Ciudad de México tomó ese asador, decidió que la carne en sí misma debía ser un mosaico de sabores. Las notas ahumadas del guajillo, lo terroso del comino, el clavo, el orégano. Eso es culinaria de alta escuela mesoamericana aplicada a la calle. Fíjate que me parece que tu visión está un poco cegada por el centralismo capitalino. ¿Cegada? Sí, estás asumiendo que todo el folclore del platillo nació bajo las luces de neón de la capital. Hablemos de la identidad cultural y lingüística. El término pastor mismo destruye la idea de que esto es una invención puramente urbana y chilanga. ¿A qué te refieres exactamente con eso? Si revisamos los registros históricos, el término horno de pastor o asador de pastor ya se utilizaba en Puebla y otras regiones mucho antes del boom de las taquerías en la capital. La expresión asado al pastor existía en el país desde el siglo XIX. Se refería literalmente a los pastores en el campo asando animales enteros a la estaca sobre una fogata. Esa imagen rural fue lo que adoptaron para describir este nuevo método giratorio. La conceptualización del platillo ya estaba ahí. Reconozco el origen rural del término asado a la estaca, pero, eso era asar una cabra entera tendida en el campo. No me puedes comparar un campamento del siglo XIX con la arquitectura urbana del pastor moderno. La genialidad de darle a la carne esa forma cónica invertida específica, esa silueta inconfundible de un trompo de madera de juguete, fue una decisión consciente y documentada en la Ciudad de México. Hora del tizoncito en 1966 observó el bloque cilíndrico del shawarma y decidió esculpirlo. Le dio la forma del trompo tradicional mexicano para atraer clientes. Ella bautizó y consolidó la iconografía. El trompo, como lo conocemos, es capitalino. Por favor, ese es un mito romántico. La física vuelve a refutar tu argumento. La forma de cono invertido no fue un invento caprichoso para que se pareciera a un juguete infantil. Los asadores de Döner Kebab en Turquía y de shawarma en el Levante ya tenían formas cónicas. ¿Por qué? Porque la temperatura se concentra de manera distinta a lo largo del quemador vertical y necesitas que la carne no se colapse por su propio peso. Doña Conchita fue brillante en el marketing, lo concedo. ¿Bautizó la silueta como trompo? Sí, pero ella no inventó la física que exige esa forma geométrica. La física no exige que cortes una cebolla por la mitad para usarla como cimiento, ni exige que claves una piña entera en la punta como corona para estabilizar ese cono. Esa fue una innovación práctica chilanga que cambió para siempre la estética y la química del platillo. Y ya que tocamos el tema, no podemos avanzar sin discutir la piña.
Sabía que llegaríamos a la piña. Es inevitable, porque esa es la prueba reina de que el pastor es otra especie. Y no es solo por el ritual escénico del vuelo de la piña. La bioquímica nos da la razón. Las fuentes documentan que la piña cumple una función química en tiempo real mediante la bromelina. Una enzima proteolítica, claro. Exacto. La bromelina rompe las cadenas de aminoácidos, destruyendo el colágeno del cerdo. Cuando pones la piña en la cima, el calor radiante hace que la piña sude. Sus jugos enzimáticos descienden por gravedad durante horas. Es un barniz continuo que deshace el tejido conectivo capa por capa. Esto garantiza una ternura extraordinaria. Es un sistema de ablandamiento perpetuo que el taco árabe poblano jamás imaginó. La piña es ciencia chilanga aplicada. La enzimología que describes es impecable, sí, y es un detalle fascinante. Pero estás cayendo en una falacia lógica. Estás asumiendo que una mejora técnica constituye la creación de un nuevo platillo fundacional. Y te lo rebato con un contraejemplo directo. Hablemos de 1970, sucursal de la taquería El Fogoncito. Un grupo de estudiantes universitarios estadounidenses empezaron a pedir la carne al pastor servida en tortillas de harina grandes y le agregaron queso derretido. Ah, la creación de la gringa. Exactamente, el nacimiento de la gringa. Ahora, aplicando tu misma lógica, el cambio del maíz al trigo y la introducción del queso lácteo significa que la gringa es un salto evolutivo que anula y reemplaza al taco al pastor. Bueno, no, pero... No, nadie argumenta que la gringa borre el pasado. Simplemente demuestra que la carne adobada en asador vertical es un híbrido increíblemente maleable. El shawarma original ya estaba diseñado para aceptar modificaciones locales. La piña y el maíz son solo un eslabón más en una cadena de adaptaciones, no un destino final inventado en la capital. Discrepo radicalmente con esa comparación. La gringa es reconocido universalmente como un subproducto fortuito. Pero el pastor no es un subproducto del taco árabe, es una reinvención radical forjada por el entorno de una megaópolis. Y estás ignorando el contexto urbano que obligó a esta mutación, los Juegos Olímpicos del 68. Las Olimpiadas. Ahora estás estirando el argumento sociológico a más no poder. Para nada. A ver, revisa la demografía de la Ciudad de México a finales de los 60. La capital estaba explotando en población, construyendo el metro, preparándose para recibir al mundo. La ciudad necesitaba un sistema de alimentación que pudiera operar a volúmenes masivos, rápidamente y en la madrugada. El modelo de la taquería chilanga, con su adobo ya penetrado y su carne girando bajo luces de neón, se convirtió en una máquina de eficiencia calórica insuperable. El contexto frenético de la metrópoli forzó al platillo a evolucionar bajo presión hacia su forma definitiva. Su forma definitiva. Escúchate, estás hablando de pureza culinaria cuando nuestro análisis histórico grita exactamente lo opuesto. Estás ignorando por completo las riquísimas variaciones regionales. Si el pastor chilango con piña es la forma definitiva, ¿qué me dices de los tacos de trompo en el norte del país? Allá el marinado omite el achiote y casi nunca lleva piña. ¿O qué me dices de la adobada en Baja California, que se corta más gruesa y lleva aguacate? Son variantes regionales válidas, claro, pero demuestran mi punto. El hecho de que estas variaciones norteñas, fronterizas y capitalinas florezcan simultáneamente demuestra que el verdadero invento, el lienzo fundamental, es lo que trajo el Medio Oriente a Puebla. La diáspora otomana puso la tecnología del fuego radiante. Los iraquíes y libaneses en Puebla pusieron el ingenio del cerdo. Y el resto del país simplemente se dedicó a jugar con las guarniciones. jugar con las guarniciones no es lo mismo que reescribir la matriz de sabor de un país. Y permíteme insistir en esto, porque minimizar el adobo a una guarnición es no entender la gastronomía. El taco árabe se ancla en su herencia, pero cuando los pioneros capitalinos deciden integrar notas ahumadas, cítricas y dulces dentro de la fibra de la carne, cruzaron un Rubicón culinario. Crearon un perfil de sabor que el mundo entero identifica instintivamente como mexicano, no como un platillo libanés adaptado. Cruzaron un Rubicón de sabor, te lo acepto sin reservas. Es profundamente mexicano. Pero no cruzaron el Rubicón de la ingeniería estructural. Y sigo pensando que tu postura menosprecia la valentía histórica de la migración. Cuando el mundo mira un trompo al pastor, la magia visual que los atrapa es la herencia de Bursa girando en el fuego.
La asimilación de esta técnica es un triunfo absoluto de la supervivencia migrante. Es la historia viva de cómo comunidades desplazadas por el Imperio Otomano llegaron a un país lejano, sin hablar español, y a través de prueba y error en Puebla, transformaron la manera en que toda una nación cena en la madrugada. Antes que una genialidad química chilanga, es un monumento a la resiliencia migrante. Mira que nos encendimos un poco, nos está llevando a un punto de encuentro muy revelador. Resumes de una manera muy vívida el viaje humano detrás del platillo. Y aunque me mantengo firme en mi convicción de que la alquimia del adobo y la enzimología de la piña elevan al taco al pastor a la categoría de una invención chilanga superior a sus raíces, no puedo ignorar que es el resultado directo de una transculturación masiva. Exactamente. Es un continuo histórico imparable. Tú ves una ruptura química radical. Yo veo una línea ininterrumpida de adaptación y termodinámica. Pero en lo que definitivamente convergemos es que el taco al pastor es una obra maestra absoluta del mestizaje. Demuestra que las tradiciones culinarias más robustas nunca son las que se encierran en la pureza, son las que abrazan la fricción e integran tecnologías foráneas. Totalmente de acuerdo. Profundizar en un platillo tan cotidiano a través de la física térmica, la migración de los 30s y la bioquímica nos recuerda la inmensa complejidad que damos por sentada. Y para quienes nos escuchan, los registros históricos contienen aún muchos más matices que apenas rozamos hoy. Así es, hay muchísimo más material. Y como siempre, nuestro objetivo hoy no es declarar a un vencedor definitivo en esta disputa entre la capital y la provincia, ni entre la química y la física. Dejamos que los datos sobre la revolución del adobo y la evolución arquitectónica del asador hablen por sí mismos y choquen en la mente de cada quien. Y dejamos que tú formes tu propia conclusión. La próxima vez que te pares a las 2 de la mañana frente a ese fuego hipnótico, la próxima vez que veas esa estructura cónica roja girando y veas ese trozo de piña volar por el aire, pregúntate, ¿estás a punto de morder un milagro de ingeniería química nacido en el caos urbano? ¿O el suspiro lejano de un imperio otomano que, a través de Puebla, encontró su hogar definitivo?